Adelante, Paco. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Les agradecemos nuevamente sumarse a este último día de actividades del Summit de Propiedad Intelectual y Emprendimiento. El día de hoy vamos a arrancar con una ponencia de lujo. Nos acompaña Sebastián Sánchez Jurado, CEO del API México, y el día de hoy nos estará contando, estará platicando acerca del futuro de la propiedad intelectual frente al constante desarrollo tecnológico. Si me lo permiten, voy a leer una breve reseña de Sebastián. Sebastián Sánchez Polanco es CEO de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Es abogado por la Universidad El Bosque de Bogotá, candidato a magíster en propiedad intelectual, donde investiga inteligencia artificial. Realizó el posgrado en actualización de derecho de autor y conexos de la UBA y copyright de Harvard. Trabaja como asesor en propiedad intelectual en organismos de Estado, socio fundador de GOFESA, mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y es profesor de propiedad intelectual en varias universidades de Latinoamérica. Sebastián, te agradezco por aceptar nuestra invitación a nombre del maestro Huerta, que es el director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy contentos de que estés con nosotros el día de hoy y pues ya ansiosos de poder escuchar tu plática. Francisco, muchísimas gracias. Un saludo al maestro Huertas y a todo el equipo de Signova por la invitación. Agradecido en nombre propio, en nombre de toda la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual por la oportunidad que nos dan de poder compartir estos espacios tan interesantes y tan importantes, tanto para Hidalgo, como lo estábamos comentando antes de que iniciara la sesión, como también para la propiedad intelectual y para Latinoamérica, justamente hoy, que es 1 de abril, donde empieza la celebración mundial de la propiedad intelectual, donde este año el señor director general Darren Tang de la OMPI invitó a que celebráramos alrededor de los jóvenes, alrededor de los niños, alrededor de esos talentos que están ahí en bruto, como se dice en mi país, en biche, como para poder seguir diciéndole al mundo: tenemos creatividad, tenemos emprendimiento, tenemos innovación. Entonces, para mí es un placer poder estar en un país que quiero tanto como es México, poder estar en Hidalgo y poder compartir hoy, que es el inicio de la celebración del mes mundial de la propiedad intelectual y el derecho de autor, ¿por qué no? Poder compartir esta charla que me han invitado a dar, que se llamaba, o me lo habían dado, como una premisa, ¿no? El futuro de la propiedad intelectual ante los constantes desarrollos tecnológicos, pero lo quise convertir en una pregunta un poquito capciosa, que no tiene una respuesta claramente, pero que vamos a tratar de pensar entre todos, si es: ¿hay futuro para la propiedad intelectual en un mundo tecnológico? Mi nombre es Sebastián Sánchez Polanco, soy el CEO de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual y espero que esta charla sea de su agrado. Lo primero que hay que hacer es pensar si podemos tener una posible respuesta a esta gran pregunta sobre el futuro de la propiedad intelectual ante los constantes desarrollos tecnológicos. Y lo primero que todo el mundo piensa, si uno le pregunta a un niño, a un joven, ¿no? Vamos a basar este discurso en los niños y en los jóvenes a propósito del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y es que la tecnología avanza todos los días. Hoy tenemos clásicos que se vuelven clásicos muy rápido, cosas que están obsoletas muy rápido, tecnología que se vuelve obsoleta muy rápido. Nomás en nuestros dispositivos móviles tenemos al menos una vez al mes una actualización. La tecnología avanza todos los días. A veces nos damos cuenta, a veces no. Y hay futuro todos los días con los avances de la tecnología para pensar en la protección que da la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque los retos son cada vez más grandes. ¿Cómo entendemos la inteligencia artificial como un todo, el blockchain como un todo, el metaverso como un todo, los NFTs como un todo? ¿Cómo se entendieron en ese momento, por ejemplo, que cuando la radio pasó de la radio que conocemos a la radio en las páginas web y luego a la radio on demand o los podcasts que escuchamos todos los días en el podcast? Ahí había un reto. ¿Cómo entendimos que las obras pasaran del entorno analógico de estar en un libro, en un CD, en un DVD, a estar en plataformas, en OTTs, en ebooks, ¿verdad? O en audiolibros que permitan a las demás personas poder acceder?
y cómo también vemos que todos los actores que tiene la propiedad intelectual ya interactuaban entre sí, pero ahora interactúan mucho más entre sí, con otros actores nuevos, valga la redundancia de la frase, que imponen nuevos retos a la propiedad intelectual en un mundo mucho más tecnológico. Y los actores interactúan. Antes interactuaba el editor con el autor, interactuaba el manager con el cantante, interactuaba el director con el productor. ¿Cómo interactúa todo eso? Que interactuaba y tenía una aceite ya en el mundo analógico con lo que está pasando en el mundo digital, ¿no? Tenemos abogados cada vez más digitales, tenemos mundo mucho más digital, pero el mundo es más rápido. Y esto nos lo dicen, por ejemplo, para plataformas de entretenimiento como TikTok. Videos de 1 minuto, cómo comunicar en 1 minuto, cómo comunicar o cómo vender un producto, una marca en 30 segundos. Y cómo entender los algoritmos de estas plataformas para poder llegar al público que nosotros necesitamos. Estas son ideas vagas para decirles que lo que se viene a continuación no es fácil y no hay una respuesta clara. Hablamos con los miembros de la PIES. ¿Hay futuro para la propiedad intelectual? Pues no sabemos, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que así sea y para poder pensar y reflexionar un poco al respecto. Y si uno está pensando en futurología o en el futuro de algo sobre algo tan constante, hay que identificar los actores que tenemos hoy, que muy seguramente si mañana o el lunes sale alguna nueva tecnología o alguna nueva plataforma, pues hay que identificarla también como una parte fundamental dentro de todo este conglomerado que interactúa y actúa entre sí. Y lo primero que tenemos, ¿no?, es a la que a mí más me gusta, es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que vino a traer grandes cuestionamientos. La voy a mencionar rápido y luego me voy a detener en cada una de ellas y por supuesto estoy abierto para que ustedes me puedan preguntar a través de las plataformas que nos están viendo como las personas que nos acompañan en el Zoom. Inteligencia artificial con la que ya de pronto nos estamos acostumbrando a interactuar. El algoritmo de Instagram, el algoritmo de Facebook, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de esta otra de Kawaii, el algoritmo de Google, ¿no? Los algoritmos que vienen en los celulares, algoritmos que sirven para reclutar recurso humano en las diferentes empresas, algoritmos que nos ayudan o de pronto no tanto cuando tenemos una reclamación a una gran empresa. Digamos que están presentes en nuestro día a día y su fin principal o su fin primero fue ayudar al ser humano en sus tareas diarias. Pero eso ya no es tan así. Luego lo vamos a cuestionar. En un segundo momento tenemos un gran jugador que hoy está jugando también no solamente en el mundo del derecho, sino en el mundo financiero, y es el blockchain. Esa gran cadena de bloques de Satoshi Nakamoto, que es la gran protagonista en el mundo del Bitcoin, de las criptomonedas, ¿no? Entonces, esto también, y entonces nos ponemos a pensar cómo interactúa, por ejemplo, entonces la propiedad intelectual con todo este conglomerado, con toda esta red de bloques que sirve para certificar esto. Entonces, pensamos en, vamos a tener los abogados futuros como abogados o nos equivocamos de carrera. ¿Qué profesiones van a dejar de ser útiles con estos constantes desarrollos tecnológicos, ¿no? Pero la creatividad es infinita, así que podemos todavía estar tranquilos contra este segundo actor. Lo segundo es ya empezamos a mezclar un poquito la góndola y es algo que viene del blockchain como lo son los NFT. NFT como los tokens no fungibles por su significado en español, ¿no? Que vienen entonces un poquito a decirle al arte plástica, hey, aquí puedes tener un nicho, pero que tiene sus preguntas, no es tan fácil de uno decir, sí, podemos tener una respuesta y lo del equipo de lápiz lo hemos pensado muchas veces. Entonces aquí ya entonces empezamos a interactuar en cómo un artista crea una fotografía, una pintura, la vuelve digital, la vuelve NFT para poderla vender en una plataforma como OpenSea, por ejemplo, que está también llena de blockchain y que a su vez involucra a un actor, que vamos a hablar más adelante, con una criptomoneda para poder vender su arte, pero en realidad, ¿qué está vendiendo? Bueno, vamos a hablarlo más adelante. Y por último, el más nuevo,
el que vino como a sacudirnos la cabeza hace poco, el metaverso, ¿no? ¿Vamos a vivir el Ready Player One o vamos a seguir viviendo en el mundo como lo vivimos todos los días? ¿Vamos a dejar el mundo analógico? ¿Vamos a ir todos los días a la oficina simplemente poniéndonos unos lentes de realidad virtual? ¿O cómo van a ser esas interacciones entre las personas? Las oficinas de los abogados. Por ahí vi en el público un gran amigo, Juan Carlos Salazar, apasionado de la innovación y tiene una oficina. Entonces vamos a encontrarnos mañana en Brancop en el metaverso, por ejemplo. Vamos a tener una reunión para registrar una marca en el metaverso, ¿no? O vamos a ir a un concierto, ya que estamos de vuelta a los conciertos de Coldplay o de Don Omar en el metaverso. Pero también todo el metaverso tiene muchas preguntas a la propiedad intelectual. Entonces podemos decir que hay futuro para la propiedad intelectual, pues por lo menos lleno de preguntas, pero hay, ¿no? Nos necesitan a los abogados de propiedad intelectual para poder solucionar algunas preguntas. Identificados los actores, identificados los problemas, identificados los pensamientos, procedamos entonces a llevar a tierra a cada uno de estos actores a ver a qué conclusión llegamos. Y por supuesto yo los invito y las invito a las personas que nos acompañan en esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, muy seguramente un poco más cálida en Hidalgo, a que participen con sus comentarios en el chat, que con gusto al final podemos abrir el debate. Entonces vamos a hablar primero de inteligencia artificial, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a transversar a la propiedad intelectual. Toca el derecho de autor, toca a las marcas y toca a las patentes. Hace muy poco hubo un caso sobre patentes de inteligencia artificial en la Oficina Sudafricana de Patentes, ¿no? Entonces, yo los voy a invitar primero a pensar en bloque y luego vamos a concluir viendo que estos actores no son tan independientes el uno del otro, pero ya les voy a decir por qué. Entonces, la inteligencia artificial y en su interacción con el derecho de autor, y hay una gran pregunta. Una máquina, un algoritmo, un sistema basado en inteligencia artificial, un robot, como lo quieran llamar, ¿puede ser autor de una obra o no puede ser autor de una obra? ¿Y por qué es una gran pregunta esta? Porque es que la creación viene del ser humano y el ser humano crea con base en creencias, sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene por dentro? El permitirse sentir, el permitirse ser humano. Cosa que la inteligencia artificial pues no lo logra todavía y yo creo que no lo logrará. El poder estar triste, el poder estar feliz, el poder estar enojado. Pueden haber algunas simulaciones como lo hay ahora, pero nunca va a tener ese sentimiento, ¿sí? Entonces, ¿puede una inteligencia artificial ser autora de una obra o no lo puede ser de una obra? Y por otro lado, una pregunta un poquito menos difícil desde la filosofía de preguntarse, y es, ¿puede ser una inteligencia artificial titular de sus derechos o no puede ser una inteligencia artificial titular de sus derechos? ¿Por qué? Porque es que hay algo muy claro y es que la titularidad protege los frutos que va a dar esa obra. Y entonces la obra que sea creada o generada por inteligencia artificial debe ser protegida para proteger esos frutos, para proteger esa inversión. Y esto lo dijo el Consejo Europeo en su más reciente comunicación de reglamentación. Hay que proteger la inversión de aquellos que invierten en investigación y desarrollo de inteligencia artificial, porque es la clave del desarrollo de los países, ¿no? Entonces, vamos a proteger la titularidad, vamos a proteger la autoría. ¿Cómo la vamos a proteger? Es el humano el autor siempre, pero la titular puede ser la inteligencia artificial, pero puede ser la inteligencia artificial ¿cómo? Porque no es sujeta a derechos y obligaciones. Si es sujeta a derechos y obligaciones, entonces vamos a la responsabilidad. ¿Tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad? Y se vuelve una telaraña de preguntas infinitas. Yo les dejo preguntas. Yo o me gusta dejar más dudas que respuestas entre todos los pensadores. Y luego tenemos que ver que tenemos que tener una protección a las obras generadas. Y muy seguramente un autoralista como yo no van a creer que yo no soy autoralista ni más faltaba. Va a decir, Sebas, te equivocaste porque no son obras generadas, son obras creadas. Y es a propósito. En un estudio reciente, de hecho comparado que se hizo, se encuentra que las legislaciones que regulan la interacción de la inteligencia artificial con el derecho de autor no se habla de obras creadas, se habla de obras generadas. Legislaciones como la del Reino Unido, como la de Irlanda, como la de India,
a su traducción literal, obras generadas. Obras generadas, traducción, claramente una traducción propia al español, habla de obras generadas. Entonces ahí tenemos otra pregunta. ¿Vamos a dejar de hablar de obras creadas a pasar a hablar de obras generadas? ¿Hay futuro para el derecho de autor en obras generadas en un constante cambio tecnológico del mundo? Pues bueno, hay legislaciones como la británica, como les decía, que ya ha venido avanzando en esto y habla de obras generadas, ¿verdad? Obras generadas ¿por quién? Por sistemas basados en inteligencia artificial o por sistemas de computador o por algoritmos o por robots, cualquiera que sea el nombre que le quieran poner. Si digamos, para efectos prácticos vamos a ponerlos todos sobre la misma balanza, aunque tengan sus bemoles los unos con los otros. Entonces, ahí es donde uno dice y piensa, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el derecho de autor con la inteligencia artificial? Pues mucho, porque es que pasamos de tener una inteligencia artificial que sea una mera herramienta para las tareas diarias del ser humano a pasar que una herramienta sí, es algo para no ponerle una palabra más humana, que puede crear, podría crear o no podría crear, o podría ser titular de derechos o no podría ser titular de derechos. Y si es titular de derechos, debería ser titular de otras obligaciones también. Entonces, son una infinidad de preguntas. Vamos a otro mundo, vamos al mundo de las marcas y la inteligencia artificial. Recientemente la Oficina de Marcas de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, en las palabras de la Superintendente delegada María José Lamos, expusieron el avance sobre el algoritmo para cotejar marcas que tiene esta oficina. Creo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial también tiene uno, pasa que ahorita se me olvida el nombre, tiene un nombre bastante sonoro, pero se me olvidó. Si algún mexicano que está por aquí me lo dice y me lo sopla, estaría buenísimo. Donde el agente de marcas, el abogado de marcas puede decir, bueno, bueno, tengo al frente una bolsa de hierba que se llama Playadito, vamos a poner este ejemplo, voy a registrar la marca Playadito, puedo subir mi marca, mi logo, a ver si se asemeja con otros, si el algoritmo está entrenado con la base de datos de OMPI, la Unión Europea, de la OPTO, para poder analizar si existen o no existen posibles conflictos entre una marca y la otra, ¿sí? Entonces, estas herramientas le ayudan a las oficinas nacionales de propiedad industrial a poder identificar o a poder prevenir litigios, también en la elaboración de dictámenes, ¿no? Si un algoritmo de inteligencia artificial o un sistema basado en la inteligencia artificial hace en 15 minutos un dictamen y dice, mire, esta marca puede tener este problema, pues lo que va a traducir no es en que va a haber más desempleo, sino que va a haber mayor eficacia y efectividad al momento de que el funcionario humano trabaje, porque va a ver el dictamen, lo va a leer, lo va a corregir, lo va a complementar, pero no lo va a hacer de cero. Entonces también viene a ayudar no solamente desde la industria de la creación o de la innovación, sino también desde la observancia de los derechos, desde la gobernabilidad de los derechos desde las oficinas nacionales. Y también es un impulso para los emprendimientos desde las marcas. A mí me gusta siempre decir que el emprendimiento que no entienda los algoritmos de las redes sociales está condenado al fracaso. Lo repito. El emprendimiento que no entienda los algoritmos de las redes sociales o de internet o del SEO o de como lo quieran llamar, está condenado al fracaso. Hoy todo el mundo, la gran parte del mundo compra en los marketplaces o compra en los emprendimientos de Instagram. Antes era muy común decir, necesito, no sé, una playera, ¿no? Una playera, una remera, un buzo. Lo voy a buscar en Google, o voy a ir a tal sitio en la ciudad que lo venden, o lo busco por Instagram. O me salió, no sé, dije que iba a viajar, le dije a mi celular que iba a viajar, y me escuchó y en Instagram me salió una publicidad de un viaje a Hidalgo, México, y quiero ir, entonces lo voy a comprar por ahí, o el enlace se hace por ahí. Pero eso también significa que los emprendimientos tienen que crear contenidos que gusten al algoritmo y entender el algoritmo para potencializar su negocio. Hay que digitalizar los emprendimientos y entender los algoritmos para que se puedan potencializar. Eso tiene que ver con la propiedad intelectual también, porque el algoritmo, hay una rama de la doctrina que lo considera software, y ese software es protegido por derecho de autor. Y ese emprendimiento tiene una marca, y esa marca es protegida por el derecho de autor. Y todo confluye en un fin único que es vender.
un producto impulsado por el algoritmo, pero con una marca que venda, con un contenido que es creativo, que es protegido por el derecho de autor, que tiene que impactar y en 5 segundos atrapar al algoritmo y en 5 segundos atrapar al consumidor, ¿no? Entonces las marcas también aquí tienen un gran reto. Y por otro lado, algo muy innovador son las patentes. Las patentes en el mundo de la inteligencia artificial. Y aquí tenemos que pensar ya no a la inteligencia artificial como creadora de obras, sino a la inteligencia artificial como inventora de patentes o de invenciones, valga la redundancia. Y esto sí que es un gran reto, porque es que si lo otro es crear cultura, ¿no? Crear un libro, crear una canción, crear un discurso, etcétera, 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 etcétera. Esto es inventos, ¿no? Por ejemplo, el celular, el reloj, el computador, el helicóptero, el lapicero, en fin, etcétera, 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 etcétera. ¿Puede una máquina inventarse algo? Y dejo, digamos así, la pregunta suelta. ¿Puede una máquina inventarse algo de cero? ¿Alguien crea de cero? ¿O la máquina lo que está haciendo es seguir una serie de instrucciones algorítmicas que su programador le dio con base en una programación binaria para llegar a un resultado que se llama output? Y aprendió en el input dependiendo del entrenamiento que le dieron. ¿Que le dieron quiénes? Bueno, puede ser o los humanos que están detrás de ella o la blockchain. Entonces ahí ya se empiezan a conectar y ni siquiera hemos llegado a la blockchain. Tenemos un caso, bueno, aquí tenemos un caso que está muy reciente y es Davos, una inteligencia artificial que ahora es inventora y titular de una patente. Davos es un caso muy curioso porque la Oficina Española de Patentes rechazó la solicitud porque no era competente para decir si un algoritmo era o no titular de derechos. La Oficina de los Estados Unidos también rechazó la solicitud diciendo pues que una inteligencia artificial no podría ostentar la categoría de inventora. Teníamos dos rechazos y hace poco, creo que fue a finales del año pasado, a principios de esta, la memoria ya me falla, se logró en la oficina sudafricana de patentes que le concedieran efectivamente la patente a Davos. ¿Sí? Es un sistema para agarrar unos contenedores y una luz intermitente, una alarma que hace unos efectos en la cabeza de las personas que van conduciendo, me parece. Entonces ahí ya tenemos, y uno dice, ese día yo escuché mal de uno, se acabó la propiedad intelectual en el mundo, las máquinas nos van a ganar, y aquí está, ¿no? Y eso ya pasó hace unos meses, y en ese momento no había hoy, que hoy era el futuro de ese entonces, y seguimos, ¿no? Entonces también es acomodarnos y pensar en cómo pueden interactuar los diferentes retos y las diferentes interpretaciones y los diferentes contextos de las oficinas que regulan la propiedad intelectual, tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, para poder entender estos nuevos retos que estábamos hablando al principio. La inteligencia artificial, sin duda, es una gran protagonista de la propiedad intelectual, del derecho de autor, de las marcas y de las patentes, y hay que proteger lo que está allí, pero sobre todo para proteger la inversión de quien está detrás sufragando sus gastos, porque sin duda alguna la tecnología va a ser el modelo de desarrollo de los países. Y si no protegemos lo que se invierte y es de todos, lo que es de todos no es de nadie. Y entonces esa investigación y desarrollo por la que se está luchando y que permite que la humanidad avance y avance y avance, pues ya no va a tener más motivación o no va a tener más un incentivo para seguir creando, ¿no? Dejamos entonces la inteligencia artificial y nos vamos al segundo punto, es el blockchain. El blockchain, como ya lo dijimos, es esta cadena de bloques que se ha venido popularizando, sobre todo cuando el Bitcoin sube de precio como tan aceleradamente. Marcia, aquí me están diciendo por el interno, muchas gracias Juanca, que se llama Marcia, la herramienta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Marcia. Muchas gracias aquí a Juanca por el aguante, para que lo busque. Entonces, esta gran cadena de bloques que es tan protagonista en el mundo fintech por el Bitcoin, ¿no? Y también para securitizar, sí, perdón, la palabra difícil, transacciones financieras de gran envergadura que se puedan dar entre naciones o entre particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos encontrar dos beneficios que nos pueden dar para el derecho de autor, para la propiedad industrial. Y el primero es una ayuda para la transparencia de la sociedad de gestión colectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las sociedades de gestión colectiva lo que hacen es recaudar y distribuir
Entonces, el blockchain les podría entrar a ayudar con una cadena de bloques certificando cuánto entra, cuánto me gasté, cuánto me tengan que dar y cuánto voy a distribuir entre los socios y cuánto le toca a cada uno, porque entonces en un bloque va a estar la certificación de alguien sonó tantas veces, o usted lo compraron tantas veces, o usted sonó en una discoteca bailable, aquí se dice boliche, en un boliche bailable, tantas veces, o sonó en la radio, o en un concierto sonaron su fonograma tantas veces. Entonces, eso es una gran herramienta también para que las sociedades de gestión colectiva puedan ir digitalizando su función, para ayudarles aún más a la transparencia, pero también para modernizar los registros de propiedad intelectual. Registros de propiedad intelectual que están en la cabeza de las oficinas nacionales de propiedad intelectual, bien sea de propiedad industrial, bien sea de derecho de autor, o en algunos países como el Perú, que están todas en una sola, ¿no? Entonces ahí, o por ejemplo como en México, que está el INPI y está el INDAUTOR. Entonces que cada uno también pueda aprovecharle esta herramienta de tecnología para poder modernizar sus registros, que las personas entren, Tuki, puedan hacer su registro, puedan ingresar allí, puedan certificar y poder bajar, que era un poquito la lógica de cómo funciona este registro que impulsó la OMPI con WIPO, ¿no? Con WIPO Proof. Era, en 15 minutos uno tenía un certificado y decía, Dios mío, me salvé y pude registrar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces también hay que ir pensando desde los gobiernos cómo modernizamos este tipo de cuestiones, implementando las nuevas tecnologías en pro solamente y exclusivamente del ciudadano, porque estas herramientas le ayudan al ciudadano a que el trámite sea más fácil. Y si el trámite es más fácil, pues vamos a tener mejores números de registro. Y si tenemos mejores números de registro, tanto en propiedad industrial como en derecho de autor, pues es mayor formalidad. Y eso en un indicativo país es muy bueno. ¿Mm? Pero bueno, no es un comentario político, no lo crean, lo digo por siempre algo, el claim es un discurso de modernización del Estado como tal, ¿no? Pero también esto lo he sacado de una fuente, de aquí para adelante he sacado de una fuente, cuando les diga la fuente, ahí termina la cita, puede servir para una prueba ante litigios. Yo me acuerdo que con un socio tuvimos que apagar un incendio muy rápido, porque teníamos que presentar una demanda rápida, pero no había un registro, y la plataforma de la OMPI que estaba registrando en ese momento nos sirvió como prueba para poderla meter y decir, mire, es que aquí está esta prueba. Entonces el blockchain te da esa inmediatez de decir, mire, yo constituyo prueba siquiera sumaria para poder decirle a jueces que esto es mío, o me están plagiando, o me están usurpando mi marca, o me están haciendo un uso ilegítimo de la patente, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque cada oficina de propiedad intelectual tiene sus tiempos, y son tiempos normales, son tiempos que los humanos nos demoramos en analizar una marca, una patente, que los humanos nos demoramos en poder ir pensando y repensando lo que tenemos que decir. Las oficinas de propiedad intelectual de Latinoamérica y del mundo tienen una función importantísima. ¿Sí? Pues no somos una máquina para decir en 15 minutos sacar un certificado de registro, pero sí podemos usar el blockchain para esto, pero también para poder llevar pruebas ante el litigio, para constituir pruebas, ¿no? Entonces, ya el abogado no va a tener que ir a radicar, sino que va a poder entrar en su computador, hacer una diligencia y en un clic, pagando una módica suma, claramente, puede constituir una prueba siquiera sumaria para decirle al juez, mire, la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de X país me dio este certificado basado en blockchain. ¿Sí? Ya si usted lo que está diciendo ahí es mentira, porque me pueden decir, no, Sebas, pero es que podemos registrar una mentira. Bueno, se llama falsedad en documento. ¿Sí? Entonces, eso va a tener otras consecuencias. También otra ventaja que tiene el blockchain para la propiedad intelectual es el seguimiento de la huella digital de los activos intangibles. ¿Sí? O el fingerprint, que es como nos gusta llamarlo. Saber dónde está esta cosa, cómo están usando qué cosa y si en realidad las licencias se están respetando. Poder seguir esa huella que va dejando el activo intangible en el mundo digital. Y hacerlo solo, pues es muy difícil, porque una obra, una marca, una patente puede estar al mismo tiempo en muchos países. Yo esta mañana venía escuchando Fito Páez, pero quién sabe cuántas personas más en el mundo no estuvieran escuchando Fito Páez. Es más, creo que en este momento Fito está en Colombia y se va a presentar en Medellín. Muy seguramente los números de Fito en Medellín en este momento están altísimos. ¿Mm? Entonces,
para poderlo seguir, para poder también tener esa ayuda de la que hablábamos atrás a la sociedad de gestión colectiva y poderle hacer seguimiento, no solamente a las obras, sino también a las patentes, etcétera, para poder saber bien qué se está haciendo con ellas. Y por último, para hacer de una manera más eficiente el pago de los derechos de propiedad intelectual. Una licencia, para una patente, para pagar a la sociedad de gestión colectiva el uso de los derechos de autor, para poder, no sé, comprar una franquicia, por ejemplo, y poderla pagar a través del blockchain con criptomonedas. Y aquí entonces enredamos un poquito más el ambiente. ¿Por qué? Porque es que si le ayudamos al mundo tecnológico y digital diciéndole, mire, usted está en Hidalgo y yo estoy en Buenos Aires y hay alguien que está en Bogotá y vamos a hacer un negocio los tres, pues que si nos ponemos a pagar y ustedes me transfieren a mí, ¿cómo me transfieren? Entonces toca pedir el código SWIFT y si no, entonces por PayPal, pero entonces PayPal no funciona tan bien, pero lo podemos hacer por la blockchain. Entonces, el titular de los derechos de autor va a otorgar la licencia, va a recibir su pago de manera pronta y oportuna, ¿no? Y también va a ser más eficiente el sistema. ¿Por qué? Porque es que también hay algo que es característico de los trámites en general, y es que cuanto más fácil es para el usuario pagar, más legal es su situación. Si yo le digo al usuario, no, tienes que hacer una fila de 2 horas para que te den un recibo en X lugar y luego ir a un banco, para que en otra hora y media puedas pagar y luego traerme a mí y hacer de pronto una fila de 15 minutos para entregarme el recibo, ya se me fue toda la mañana y para pagar ¿cuánto? Entras a tu computador y en un clic me pagaste, yo te doy tu recibo y listo. ¿Sí? Entonces, eso también incentiva al usuario a respetar los derechos de propiedad intelectual, a respetar y decir, yo en un clic pago y respeto el derecho del otro y puedo usar el derecho legítimamente porque tengo un pago, ¿verdad? Esto es tomado de la profesora Birgit Clark, está en el magazine de la OMP y lo pueden encontrar, se llama Blockchain y Propiedad Intelectual, ahí lo pueden encontrar, hasta aquí va la cita. Así que el blockchain también, vean, y podemos seguirlo enumerando, pero pues no nos alcanza el tiempo que me ha correspondido para poder pensar y decir, hombre, ¿cuántos podrían ser los beneficios del blockchain, ¿no? Para la propiedad intelectual? Vamos a hablar de algo muy nuevo. Vamos a empezar entonces a hablar de los nuevos no tan nuevos, de la propiedad intelectual con esta inferencia en el mundo tecnológico, ¿no? Y aquí entonces empezamos a mezclar el derecho a autor con el blockchain, que se llama NFT. El NFT es el token no fungible y son los ejemplos es el ejemplo perfecto de la interacción entre la blockchain y el arte. Cómo vender un activo que es un token que es no fungible con criptomonedas en una plataforma. Pero esa obra pudo haber nacido analógica y se volvió digital, o nació digital y se volvió NFT. Ahí es donde, y es más, me acuerdo que con un miembro de la API Venezuela, con Juana Astudillo, encontramos un artículo que decía, un sistema de inteligencia artificial creó a través de no sé qué programa unas obras y las está vendiendo como NFT a través de blockchain. O sea, ahí sí se juntó todo con todo y hablábamos con Juana Astudillo en ese momento y decíamos, no acabamos de entender cada bloque en su independencia y ahora nos lo mezclaron todos. Y entonces la invitación es también a que cuando piensen en nuevas tecnologías no las piensen independientemente, sino que piensen en sus posibles interacciones como estas que les estamos presentando, ¿no? Entonces, los NFT para el derecho de autor traen algunas preguntas. ¿Qué se vende con el NFT? ¿Se vende o se transfiere la titularidad del derecho o se está vendiendo un simple certificado que está diciendo que eso que tú estás comprando es original? Yo considero que es la segunda opción. Para que tú puedas transferir los derechos de la obra que está en el NFT, tienes que hacer un smart contract. Y ese smart contract decir que en efecto te están transfiriendo los derechos de la obra que contiene el NFT. Si no, lo que estás comprando es un certificado de algo que dice que es original, pero es importantísimo de igual forma, ¿sí? Porque es un certificado de originalidad que el mercado le pone un precio. ¿Y cuántos NFT hay? Hay uno. Por eso vale lo que vale. Hay un NFT por obra. Hay un NFT por obra, es original, porque hay un NFT por obra, pueden haber colecciones, puede estar la obra con variaciones, o puedo hacer 80 obras, por ejemplo, como la de Miquito, la del macaco. Hay muchos macacos, pero en realidad es el macaco con alguna diferencia, el fondo del color,
algún accesorio, alguna representación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí es un macaco individual con alguna variación. Pero no significa que yo estoy cediendo los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor. Ahí los derechos patrimoniales de autor cuando estoy vendiendo ese NFT. Preguntas, esto es un debate abierto, ¿no? También a las marcas les sirve como impulso. Vimos cuando hubo el boom de los NFT en Latinoamérica, porque esto en Estados Unidos, yo por eso dije no tan nuevo, porque esto en Estados Unidos no es que sea tan nuevo, esto ya venía de un tiempo atrás, pero llegó a Latinoamérica hace relativamente poco. Todas las marcas salieron a vender merchandising en NFT. Entonces, que los recuerdos de los mejores basquetbolistas de la NBA, que los recuerdos de los del primer merchandising de Coca-Cola, que los recuerdos de la película tanto, o que los recuerdos del artista tanto, ¿no? Entonces, todo es un impulso comercial que va aparejado al algoritmo, porque es que en ese momento todo el mundo estaba hablando de NFT. Y las marcas se agarraron y ahí dijeron, yo vendo NFT de tal cosa. Y el algoritmo quiso impulsarlo. Entonces ahí tenemos otro punto de interacción. No son tan independientes entre sí los unos de los otros. Entonces también las marcas tienen que estar muy al pendiente de qué va pasando con el mundo para poder vender y para poder tener ese impulso comercial. Último, ya para ir terminando, el metaverso, lo más nuevo que podemos tener hoy. Y el metaverso sí que tiene 10.800 preguntas, porque es algo que volteamos a mirar hace poco, que habíamos visto en la película en Ready Player One, pero también tiene muchos cuestionamientos hacia el futuro de la propiedad intelectual en un mundo tecnificado o en un mundo tecnológico. Tiene preguntas tanto para el derecho de autor, para las marcas, como para las patentes. ¿Por qué? Porque es que en el metaverso hay museos de NFT. Museo de NFT, o sea, uno entra en el metaverso. Yo tuve la oportunidad de entrar hace poco y uno camina, pues estuviera uno en un museo y camina y ve las obras y ve los NFT. Y entonces, para que ese NFT esté ahí, el autor o el titular de ese NFT tuvo que haber dado una autorización de puesta a disposición en línea para que el NFT esté ahí. Y si lo venden, ¿por dónde lo venden? ¿Lo vende el metaverso? ¿O lo vende la plataforma que lo contiene, que puede ser OpenSea o puede ser otra? ¿Y qué pasa con las obras que están ahí? ¿Qué pasa con los avatares que están ahí? El día que yo entré, vi al perrito este que es muy famoso en los memes, caminando por ahí, lo vi por ahí caminando, y era una persona que diseñó su avatar como este perrito. Y alguien es el autor titular de perrito, digamos. Y así con lo que ustedes puedan imaginarse, ¿no? El diseño que tiene el NFT muy seguramente también está protegido. Y hay una negociación de esas obras ahí. Yo les decía hace unos breves segundos, y si vendemos el NFT que está en el museo, ¿a quién llamamos? ¿Llamamos al metaverso? ¿Llamamos a OpenSea? ¿Llamamos al autor? ¿Cómo lo pagamos? ¿Por dónde lo pagamos? ¿Quién es el responsable de que la venta sea efectiva? Estábamos terminando de entender que los marketplaces tenían o no tenían responsabilidad, y ahora entonces tenemos que ver que está OpenSea y luego está el metaverso, y si hay una negociación de obras, ahí entonces ¿qué se hace? Y para redoblar la apuesta, ¿qué pasa si yo negocio un contrato? En el ejemplo que les ponía era, yo me estaba encontrando con Juanca en la oficina tanto para negociar, y hicimos un contrato. ¿Es válido el contrato celebrando el metaverso? ¿Qué jurisdicción y qué ley aplicable tiene el contrato del metaverso? ¿No? Entonces, escapan al derecho de autor las preguntas, pero vienen también al derecho de autor, que pueden ser, por ejemplo, en el juez. Para las marcas, tiene un gran impacto el metaverso para las marcas, porque las marcas tienen que tener un espacio en el metaverso. El día que entré a hacer el experimento, habían, como si hagan de cuenta una serie de libros, que uno va caminando y hay stands con las diferentes marcas, bueno, igual. Estaba Samsung, estaba un banco que yo no conocía, y hay un impacto ahí. Entonces, ¿qué puede hacer el metaverso con las marcas que están interactuando en ese mundo, en ese metaverso? Puede entonces decir el dueño del metaverso, voy a poner los locos a decir que están participando aquí o no. Eso, la respuesta es muy obvia, pero la dejo como una pregunta. ¿Y qué interacción tienen las marcas entre sí?
¿hay competencia desleal dentro del metaverso? ¿O hay infracciones al mercado dentro del metaverso? ¿O no hay infracciones al mercado dentro del metaverso? Que a la final eso es un detalle de consumo, pero que parte de una marca, ¿no? Entonces, ahí hay muchas preguntas también. Y para el impulso del marketing, sin duda alguna, quien está en el metaverso hoy, pues muy seguramente si yo entro al metaverso y veo a Samsung o a Apple, Dios mío, algo están haciendo bien para poder estar aquí. Pues, ¿cómo hace uno para estar aquí? ¿No? Entonces, todas estas cuestiones deben ser aprovechadas. Ahí está. No me cambiaba la... Y por último, las patentes. Por ejemplo, las gafas de realidad virtual tienen una patente. ¿Quién las fabrica? ¿Cómo las venden? ¿Sí? ¿Puede hacer alguien unas gafas de realidad virtual para entrar al metaverso? ¿Son necesarias las gafas para entrar al metaverso? ¿No? Y muy seguramente las demás cuestiones de invención o procedimientos que puedan haber protegidas por patentes dentro de ese metaverso. A modo de conclusión y ya para poder conversar con todos ustedes, a medida que avanza la tecnología hay que ver cómo se entrelaza con la propiedad intelectual. Cada vez que la tecnología avanza, la propiedad intelectual avanza con ella y se va entrelazando con ella. ¿Vieron? En los ejemplos que yo les puse, siempre estuvo presente la propiedad intelectual, nunca desapareció de ella, nunca dijimos, no, es que llegó el metaverso y aquí la propiedad intelectual no estuvo presente. Siempre que la tecnología va, la propiedad intelectual llega o van iguales. ¿Sí? No podemos pensar en cada rama de la propiedad intelectual como una sola, porque entonces teníamos el derecho a autor, las marcas, las patentes, no, se complementan las unas a las otras. Y también se complementan las tecnologías unas con otras. Sin la protección que ha dado la propiedad intelectual a los avances tecnológicos, pues no tendríamos avances tecnológicos. Porque ¿quién se sentiría incentivado a crear si no hubiera una protección? Yo cuando doy clase le digo a mis estudiantes, ¿se sentirían incentivados a comprar una casa si cualquiera pudiera entrar en ella? Muy seguramente no. Entonces, si no existiera la protección que da la propiedad intelectual a este tipo de innovaciones y activos, pues no habrían los avances tecnológicos que tenemos hoy. No podría estar yo hoy en Hidalgo conectado a través de un computador desde Buenos Aires. La tecnología avanza y las leyes se deben interpretar ante las nuevas realidades que nos imponen. Latinoamérica tiene un grave problema y es, para todo hay una ley. Entonces no debemos tener exceso de leyes, sino buenos interpretadores de la ley y saber decir, bueno, este artículo que tenemos aquí al frente, ¿cómo nos sirve para poder redactar el contrato que vamos a hacer con el socio en el metaverso para una licencia de una obra que se va a explotar en Londres? Y son cosas que pasan, no les estoy hablando de nada inventado, son cosas que hoy están pasando. ¿Sí? Tenemos que interpretar la ley, pues entonces le vamos a decir al cliente, no, señor cliente, es que como no tenemos la ley del metaverso, no podemos hacer la licencia. No. Ayer alguien me dijo, el cliente es prioridad. El inventor, el artista, el emprendedor, el innovador es prioridad. Y hay que protegerlo y hay que ayudarlo a salir adelante, a que viva de su creación. La propiedad intelectual es el salario del creador, del inventor, del emprendedor. Para terminar, la propiedad intelectual es protagonista del presente y del futuro, no solamente del mundo tecnológico, sino de todas nuestras vidas. En pantalla los contactos de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Nos pueden visitar en nuestra página web www.elapi.org o se pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@elapi.org. Para mí ha sido un placer. Reitero nuevamente el agradecimiento por la invitación y estoy muy dispuesto a poder conversar y a poder resolver las dudas que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sin duda es una charla muy interesante que nos habla acerca de 4 tecnologías muy de vanguardia que se están desarrollando actualmente no solamente en México, en Argentina, Colombia, sino tecnologías mundiales y cómo los retos que se presentan con el uso y el desarrollo de estas tecnologías son cada vez más frecuentes y cómo tenemos que repensar el tema de la propiedad intelectual para que la reglamentación, las leyes no sean un obstáculo para este desarrollo, ¿no? Pero que se respete también el tema de la autoría y de las creaciones que pudieran derivarse de todo este
de todo este desarrollo científico y tecnológico. Tenemos una pregunta que nos envían. Dice, ¿están preparados los países latinoamericanos y sus legislaciones en propiedad intelectual para hacer frente al boom de estas tecnologías? Preguntas. ¿Están preparados? Yo creo que no. Yo creo que no a ver, uno de los países con la legislación más avanzada en propiedad intelectual es Colombia, que tuvo una reforma en el 2018. Hace poco también México reformó su ley, pero desafortunadamente en todos los países, no voy a hacer mención a ninguno, el legislador va muy atrás de lo que la tecnología demanda, ¿sí? Por eso es la invitación a interpretar. Con lo que tenemos hay que interpretar. Por ejemplo, la ley de Argentina es una de las más viejitas del continente, por no decir del mundo. La ley 11723 del derecho a autor es una ley que es bastante viejita, pero nos sirve para interpretar estos avances tecnológicos, ¿no? Nos sirve para interpretar el software, para proteger la inteligencia artificial, como para jugar en eso. Yo no creo que los países en sus legislaciones estén preparadas, pero sí veo, y cada vez más, que los países tienen herramientas de soft law, políticas públicas, circulares, políticas en general, que digan, miren, vamos a entender la inteligencia artificial así. Colombia lanzó el COMPES de inteligencia artificial, Chile recientemente sacó su política de inteligencia artificial, también aquí en Argentina se está elaborando, y uno dice, bueno, no tengo una ley, pero tengo un documento de soft law que me dice cómo es que el Estado va a entender y cómo me va a dar unas pautas para poder interpretar la norma con base en esto. Como lo dije, no todo es una ley, no todo tiene que ser un trámite legislativo. Ahora los países, a mí por lo menos me gusta la solución temprana y es, vamos a sacar una política pública, una circular, vamos a dar herramientas de soft law para que la gente pueda interpretar. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos si los abogados estamos actualizados y estamos listos para los desarrollos tecnológicos. Esa es la pregunta. ¿Estamos listos nosotros para interpretar leyes que están pensadas para otras tecnologías, para las tecnologías que hay ahora? ¿Estamos listos para interpretarlas? ¿Estamos listos para entender las políticas públicas, las circulares, los documentos que nos dan los diferentes organismos del Estado para poder entender todo esto? ¿O nos quedamos como muchas otras cosas en el siglo pasado? Muchas gracias, Sebastián. Tenemos un par de preguntas más. Nos preguntan, ¿cuáles son los riesgos del metaverso? Bueno, mira, los riesgos del metaverso son muchos. Yo creo que los riesgos del metaverso son los mismos riesgos que tenemos hoy en la calle. Hace poco leí que desafortunadamente una usuaria del metaverso fue accedida carnalmente, violentamente en el metaverso y ella lo denunció por los medios que había. Si hablamos de propiedad intelectual, pues que agarren tu NFT y te lo copien, que hagan plagio de una obra, que hagan el uso indebido de una marca, que vinculen a una marca con algo que no debería ser vinculada, que se violen las patentes, ¿no? Que se violen las patentes para acceder al metaverso de otras maneras, o por ejemplo que estés negociando un contrato y que con quien estés negociando no sea la persona que dice ser, sino que sea un estafador y que cuando tú le pagues se desaparezca. ¿Y cómo lo encuentras? Yo creo que son casi los mismos riesgos con la dificultad que estamos en lo virtual, ¿no? Si vamos a negociar un contrato al menos por Zoom, yo le veo la cara a Francisco y lo reconozco y sé quién es y sé que tiene ciertas características que lo hacen identificable. En el avatar del metaverso yo puedo mentir. O yo te puedo decir, no, mira, yo tengo la titularidad de la obra de Gabriel García Márquez y te la voy a vender para que tú hagas. Y sí, yo te muestro y te muestro certificados y te muestro contratos y está todo bien y al momento yo no tengo nada. ¿Sí? ¿En dónde me demandas? ¿Con qué ley me demandas? ¿Sí? Que es más o menos los problemas que tenemos hoy con las licencias transfronterizas que se dan para la explotación de obras, por ejemplo.
¿A dónde demando yo si la obra es argentina, firmamos el contrato en Bogotá y se está ejecutando en Londres? ¿Dónde yo lo hago? ¿Mm? Entonces yo creo que son asimilables, pero le podemos poner un ingrediente y es esta virtualidad viva que podemos tener dentro del metaverso. Gracias, Sebastián. Dice Ale Barraza, que nos sigue en la transmisión de Facebook: es muy complejo el entorno digital y del metaverso. La propiedad intelectual es territorial y desde ese punto de vista es difícil la protección. Sí y no. Sí y no, porque el derecho de autor da una protección internacional. Las marcas y las patentes dan protección territorial. Pero con los avances del mundo tecnológico, con los avances de la conexión digital que tenemos hoy en día, si yo voy a registrar una marca, no sé, yo voy a registrar la marca Tupperware y me di cuenta que en Chile no está registrada, pues muy seguramente el examinador de la marca se va a dar cuenta que Tupperware es una marca renombrada. ¿Mm? Pero estás poniendo un ejemplo muy fácil, Sebastián, porque Tupperware la conoce todo el mundo. Bueno, si yo voy a registrar la marca, no sé, la marca Sebastián, suponiendo que no sea mi nombre, sino que sea el nombre de un producto, pues de pronto el examinador puede hacer un examen juicioso, decir, venga, hay una base de datos mundial de marcas, voy a pegarle una revisión a ver si es que me están registrando la misma y el titular es otro, porque quieren defraudar derechos e intereses de terceros. ¿Sí? Hay que recordar que la propiedad intelectual nace de convenios internacionales custodiados por la OMP, el convenio de Berna, el convenio de París. Si bien dan una protección territorial, sus efectos son internacionales y el derecho de autor no tiene una protección territorial en sí, tiene una protección internacional per se. ¿Por qué? Porque todos los países que sean miembros de la Unión deben dar los derechos y la protección a los demás países que sean miembros de la Unión. Y con las patentes, pues tenemos tratados de cooperación, como por ejemplo el PCT, ¿sí? Y con las marcas tenemos un sistema de registro del Sistema de Madrid, ¿sí? Que nos ayuda a poder disparar a varias jurisdicciones cuando se va a registrar. Entonces, si bien se entiende la protección territorial, hay que ver el efecto o la consecuencia per se, ¿sí? Y yo creo que ahí estuvo muy bien pensada la propiedad intelectual y muy bien pensada las soluciones que se dieron a decir, miren, el derecho de autor, bueno, chequeado, a una protección así, las marcas las vamos a hacer así y las patentes las vamos a hacer así. Es lo que yo considero. Muchas gracias, Sebastián. Sin duda, un gran reto estar actualizados ante este constante avance y la llegada de estas tecnologías. Quienes te siguen en redes sociales, a quienes nos siguen de forma física en el Parque Científico y Tecnológico, quiero agradecerles que nos hayan acompañado a esta charla e invitarlos a que continuemos con las actividades de este día. Inmediatamente nos conectamos a la siguiente charla. Sebastián, quiero agradecerte mucho nuevamente a nombre del maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del CIDNOVA. Te invitamos a que sigamos en contacto, a seguir sumando en estos temas que son de suma importancia, no solamente para México, sino para todo nuestro continente y todos nuestros amigos latinoamericanos. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse a esta charla. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.